2014, mi familia y yo nos mudamos de Manhattan a un lugar cerca de un pequeño lugar llamado Bavia, que está más o menos a mitad de camino entre Rochester y Buffalo. No voy a aburrirte con todos los detalles de la mudanza, solo el más relevante para la historia. Y es que la peor parte de mudarse fue perder mi bar. Iba al mismo lugar para ver a los Yankees durante más de 8 años, así que no poder pasar por allí cuando quisiera se sentía como perder un miembro. Podría conducir hasta la ciudad, quizás tomar el tren si quisiera visitar y tomar unas cervezas, pero lo que realmente necesitaba era encontrar una nueva trampa de alcohol donde pudiera ver deportes y que estuviera a una distancia a pie. Terminé conformándome con una distancia en bicicleta, lo que resultó en que me fuera a casa ebrio más de unas pocas veces. Pero al final encontré un pequeño lugar llamado Anthony's Bar al que podía ir en bicicleta y que tenía toda la sensación de un lugar local como mi antiguo bar, solo que con cerveza mucho más barata. ¿Y quién necesita caras conocidas cuando tienes 3 botellas de Bud? De todos modos, comencé a ir a este lugar en las noches de juego solo para ver cómo era. Las primeras veces fueron un poco incómodas. La gente en Anthony's no era grosera, solo un poco insular, supongo. Así que tomó algunas visitas para que realmente se acostumbraran a mí. Creo que Antonio había visto las mismas 6 caras noche tras noche durante la mejor parte de 2 décadas. Y una de estas caras estaba en el extremo del bar casi cada vez que visitaba. Realmente no noté con qué frecuencia estaba este tipo hasta una tarde de miércoles, cuando tomé medio día libre en el trabajo después de una pelea con mi media naranja. No fue nada demasiado grave, y nos reconciliamos antes de ir a dormir, pero después de colgarle el teléfono en el trabajo, tomé ese mediodía. Luego monté mi bicicleta hacia Anthony's para tomar una cerveza, y ahí estaba él, apoyado en el extremo del bar, el único otro tipo en el lugar. Era delgado como un rastrillo, un poco calvo en la parte superior, con manchas de ginebra en toda la nariz y las mejillas, y todo lo que hacía era sentarse allí, con un vaso de licor frente a él, observando cómo la ceniza de su cigarrillo se consumía lentamente. Al principio no le dije nada, solo saludé al barman y pedí una cerveza. Luego, viendo que es el gran unificador, comencé a hablar de cómo mi esposa me estaba dando problemas en casa. Mientras hacía eso, intenté incluir a nuestro amigo tranquilo y delgado en la conversación. Supongo que soy gregario de esa manera, no queriendo hacer sentir excluido a nadie, pero casi en el segundo después de que me dirigí al tipo básicamente como: «Las mujeres, ¿verdad, amigo?». El barman muy sutilmente levantó una mano y sacudió la cabeza como diciendo: «No te molestes». No quería ofender al tipo ni nada, así que ofrecí una pequeña disculpa al barman solo por cortesía y luego continué la conversación solo con él. En un momento dado, el barman se acercó al tipo delgado, le sirvió otro licor y luego, un segundo después de darse la vuelta, el tipo delgado se tomó la bebida de un trago y luego simplemente dijo: «Otra», de una manera tan plana que sonó algo deteriorada. Supuse que el delgado y el barman debían conocerse bastante bien si él aceptaba ese tipo de trato sin comentarios y que algo realmente malo le había pasado a este tipo, razón por la cual me dijeron que lo dejara en paz. El barman luego regresó hacia él, pero en lugar de servirle otra bebida, puso toda la botella frente a él y dijo que simplemente agregaría lo que bebiera a su cuenta. El delgado agradeció con un asentimiento, y luego, durante la media hora o más, terminó toda la botella y casi se cae del taburete cuando llegó el momento de irse. Apenas logró salir por la puerta antes de estabilizarse y tomar una respiración profunda y comenzar a caminar por la cuneta hacia donde quiera que viviera. Esperé hasta que el tipo estuviera 100% fuera de rango de escucha y luego le pregunté al barman una pregunta de la manera más diplomática posible, y esa pregunta fue: ¿cuál es el problema de ese tipo? El barman suspiró y luego simplemente miró hacia la nada por un segundo, como sopesando si decirme o no, pero creo que en realidad se estaba preguntando cuánto debería decirme, y supongo que se decidió por esto. El borracho delgado al final del bar, cuyo nombre realmente no quiero revelar, solía ser un policía encubierto. Tan pronto como el barman dijo eso, pensé para mí mismo: bueno, eso lo explica. Quiero decir, el tipo probablemente había estado en algunas situaciones bastante peliagudas, ¿verdad? Todos hemos visto las películas. Probablemente tuvo que hacer algunas líneas de cocaína con una pistola en la cara o algo así, aterrorizado de que sus objetivos encontraran el alambre atado a su escroto. Pero no, este tipo no era ese tipo de encubierto.
Nunca se disfrazó ni trabajó en su personaje como algún tipo de actor método loco. Hacía todo su trabajo encubierto desde la comodidad de alguna oficina, con aire acondicionado en Albany. No infiltró físicamente ninguno de los grupos que ayudó a derribar, en lugar de eso, lo hizo en línea. Pasé de pensar, bueno, eso explica la bebida fuerte de día a... ¿Cómo es que este tipo tiene un trastorno de estrés postraumático avanzado por enviar unos cuantos correos electrónicos? Pero eso, damas y caballeros, demuestra la inmensidad de mi propia ignorancia, porque nuestro ex policía encubierto no estaba atrapando a traficantes de marihuana de dormitorio en NYU o Columbia. No, su trabajo era infiltrarse en anillos de pedofilia en línea haciéndose pasar por alguien que compartía sus inclinaciones asquerosas. Según dijo el barman, y para ser justo, he escuchado esto en algunos lugares también, se supone que los encubiertos solo están en primera línea por un tiempo limitado, dada la alta tensión del puesto. Cada par de meses, cambias a tu equipo por uno fresco y dejas que el agotado descanse y se descomprima para que estén listos para hacerlo todo de nuevo. Pero entonces, cuando se trataba de todas las cosas espeluznantes en línea, las cosas funcionaban ligeramente diferentes. En el trabajo encubierto regular, no puedes sobreutilizar tus activos. No puedes tener a un tipo que era un traficante de metanfetaminas hace 5 minutos aparecer como un asociado de la mafia en la misma ciudad solo unas semanas después. Muchas veces, cuando una operación encubierta termina, no puedes usar a las mismas personas de nuevo, especialmente una vez que los criminales comienzan a descubrir que había una rata que deberían haber olido. Solo que con las cosas en línea, si tu encubierto tenía que quemar un perfil, podían crear otro en cuestión de minutos. Definitivamente no soy policía 69, se convirtió en juro que no soy 50.420. Y luego volvíamos al trabajo, infiltrándonos en todos esos sitios web malvados y derribándolos. Todavía descansaban a sus chicos de vez en cuando, pero no era como si necesitaran rotar constantemente a los oficiales para mantener sus cubiertas. Y además de eso, ese flacucho bebedor en el bar era implacable. No sé si tenía algún tipo de complejo de salvador o si simplemente sabía lo bueno que era en su trabajo, pero una y otra vez, el flaco se negaba a tomar licencia o cualquier tipo de descanso. Volvía una y otra vez al matadero, boom, 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 descubriendo a estos monstruos, ganándose su confianza, tal vez incluso su amistad, y luego haciendo que compartieran cualquier material que tuvieran guardado. Hacer que admitieran que eran pedófilos no era suficiente. Tampoco puedes simplemente arrestar y encarcelar a alguien solo porque dijeron algo asqueroso. O al menos las cosas no funcionan de esa manera que yo sepa. Para obtener un arresto y una condena, el flaco tenía que convencer a estos tipos de enviarle cualquier imagen de explotación infantil que tuvieran, y tenía que mirar realmente todo eso también para asegurarse de que era legítimo. Y luego otro grupo de policías se encargaba de rastrear tanto a las víctimas como a los perpetradores. Así que ese era el trabajo de Flaco, ver esas imágenes y hablar con esos tipos, y lo hizo durante años, tomando solo el tiempo de vacaciones ocasional aquí y allá para no quemarse completamente. Supongo que estaba obsesionado, pero entonces, ¿quién no lo estaría? Estás sacando a estos desgraciados, pero aún hay tantos más de ellos, y cada día que te tomas libre es uno en el que están libres para continuar haciendo toda su maldad. No estoy diciendo que sepa exactamente qué estaba pensando este tipo, pero esa es solo mi mejor suposición de por qué trabajó tan incansablemente. Y luego, un día, supongo que las cosas simplemente superaron al viejo flaco allí y entregó su placa y simplemente desapareció de la faz de la tierra. No fue realmente Flaco quien le contó al barman todo eso sobre él. Aparentemente solo apareció un día, se pidió una bebida y luego siguió bebiendo hasta que llegaron las vacas a casa. Al día siguiente, aparece, hace lo mismo de nuevo, y aparte de las vacaciones ocasionales que le daba a su hígado, ese tipo estaba allí casi todos los días, día tras día, haciendo su respetable impresión de Nicolas Cage en esa película Leaving Las Vegas. Ya sabes, la donde el tipo se bebe medio muerto antes de que alguien lo saque de eso. De todos modos, pasaron varios meses y luego un extraño entra en el bar de Antonio con una foto de Flaco, preguntando si alguien lo había visto. Flaco no estaba allí en ese momento y todos se mostraron bastante herméticos al principio, preguntándose quién era este tipo y qué quería con él. El extraño luego saca una placa de policía, pero en lugar de apelar a la autoridad, el tipo apela al sentido común de decencia de los clientes.
Explica que Flaco era un ex compañero suyo en la policía estatal, que simplemente desapareció después de renunciar a ellos, y que él y sus viejos amigos habían estado tratando de localizarlo durante los últimos 6 meses. Explica cómo pensaba que la bebida de Flaco estaba fuera de control, cómo temían que hubiera conducido su coche por el puente de los 5 Arcos o algo así, y cómo solo querían verificar cómo estaba. Creo que el objetivo era que Flaco se subiera al vagón, pero por la evidencia de mis propios ojos después de verlo casi caerse de cara, después de bajarse de ese taburete del bar, puedo decir con seguridad que sus esfuerzos fueron en vano. El barman luego me dijo que eso era todo lo que Flaco parecía hacer: pasar, no hablar con nadie, emborracharse y luego irse, y lo hacía porque todo lo que quería en el mundo era olvidar las cosas que había visto y las cosas que había dicho, tratando de meter a esos desgraciados depredadores infantiles en la cárcel donde pertenecían. Nací en Edgewick, un área en la ciudad inglesa de Coventry, y crecí en los años 70. Como la mayoría de los niños afortunados de tener a sus abuelos aún presentes, ellos eran 2 de mis personas favoritas en todo el mundo. Mi abuelo era un tipo fantástico que me enseñó a pescar y a disparar pistolas de perdigones, pero mi abuela era una santa absoluta. Siempre tenía una bandeja de hombres de jengibre lista cada vez que íbamos a tomar el té, y hacía los mejores asados de papas que he probado, incluso después de todos estos años. Casi donde quiera que iba, la gente se detenía para saludarla o simplemente decía algo amable mientras pasaban junto a ella en la calle. Cuando era joven, no sabía mejor, simplemente pensaba que mi abuela era tan popular con todos como lo era conmigo. Pero no la amaban porque hacía buenos asados o horneaba una tarta de manzana impresionante. La amaban por una razón muy diferente, como aprendí más adelante en la vida. Mi abuela era una figura popular y bastante famosa en Coventry, porque sirvió como guardiana de refugio antiaéreo durante la Segunda Guerra Mundial. Imagino que muchos de sus oyentes estadounidenses no sabrán qué es eso, así que, si me disculpan una pequeña digresión, déjenme explicar. Durante la guerra, cada hombre en edad y condición de luchar fue enviado al ejército o algo por el estilo, lo que significaba que las mujeres tenían que ocupar sus lugares en trabajos que tradicionalmente no se esperaría que realizaran. Había mujeres policías, mujeres bombero, mujeres excavando en los escombros de los sitios bombardeados y ayudando a reconstruir la infraestructura esencial, y en el caso de mi abuela, también había guardianas de refugio antiaéreo. Cuando los aviones alemanes comenzaban a lanzar bombas, los guardianes de refugio aseguraban que todos estuvieran en sus refugios y también se aseguraban de que no se mostraran luces, ya que hacían apagones completos en toda la ciudad para confundir a los bombarderos alemanes. Así que si había una grieta en tus cortinas y tu guardián podía ver luz desde dentro, golpeaban las ventanas tan fuerte que el vidrio casi se rompía, y esa era tu advertencia por la noche. De todos modos, eso es lo que hacía mi abuela. Recorría toda la noche asegurándose de que todos mantuvieran apagadas las luces y todo eso. Una noche, mientras hacía su ronda, escuchó un grito proveniente de unas cuantas calles más allá. Como pueden imaginar, los apagones significaban que las noches eran mortalmente silenciosas, por lo que mi abuela pudo escuchar el grito desde bastante lejos. Mientras corría para investigar, se encontró con otro guardián de refugio, esta vez un hombre, y cuando llegaron al área de donde pensaban que provenía el grito, comenzaron a buscar para localizar la fuente. Minutos después la encontraron, una joven mujer apuñalada casi hasta la muerte en un callejón. La joven fue llevada rápidamente al hospital y sobrevivió a sus heridas, pero todos estuvieron de acuerdo en que había tenido mucha suerte. Afirmó que su atacante había sido un caballero de clase trabajadora muy poco llamativo, que llevaba un abrigo y una gorra. También descubrieron que la mujer era una prostituta, o más bien, ella no admitiría serlo, pero había muy poca otra razón por la que una mujer estaría toda arreglada y sola en la calle, especialmente cuando había una guerra sangrienta ocurriendo. Ella nunca lo admitiría, ni siquiera tanto como para evitar ser arrestada, debido a la profunda vergüenza asociada con ello. Pero dicho esto, ella no fue la única que intentó desafiar las regulaciones de apagón para ejercer su comercio, y ellas terminaron pagando un precio muy similar. Unas noches más tarde, y mi abuela no estaba allí para escucharlo esta vez, pero otra joven fue atacada en aproximadamente la misma área.
solo que demasiado lejos para que mi abuela lo escuchara en su ronda. Nuevamente, se sospechaba que la mujer era una prostituta, pero tristemente no tuvo tanta suerte como la primera joven. Sus atacantes parecían haber aprendido mucho de ese primer intento y en su segundo, literalmente fueron a por la yugular. Cuando todo estuvo dicho y hecho, los guardianes de refugio temían que tuvieran una especie de versión de Jack el Destripador de Coventry en sus manos, y el momento era simplemente terrible. Los alemanes estaban lanzando bombas desde el cielo, y por macabro que fuera, eso traía un verdadero sentido de unidad a las personas que sufrían por ello. Así que pensar que este tipo estaba, por decirlo de alguna manera, luchando contra su propio equipo en medio de una guerra, puso el absoluto temor de Dios en las personas. Algunos decían que era un agente alemán, algún comando enviado para aterrorizar a la gente. No lo era en absoluto, como resultó, pero les da una idea de cuán asustadas estaban las personas. De todos modos, esto continuó durante algunas semanas más, hasta que al final, no había más prostitutas caminando por las calles después del anochecer. Pero entonces, el psicópata aún quería satisfacer su sed de sangre, así que después de no tener suerte en una de sus cacerías, intenta entrar a la casa de una mujer que creía estaba sola. Afortunadamente, la mujer no estaba sola, ya que su esposo estaba en el baño arriba y él ahuyentó al atacante sin una pizca de ropa, lo cual probablemente añadió al factor de shock y asustó al atacante. El hecho de que nadie resultara herido fue sin duda algo bueno, pero fue un muy delgado rayo de esperanza en una nube muy oscura, porque si este destripador del apagón estaba dispuesto a irrumpir en casas para encontrar a una víctima, entonces no solo las prostitutas estaban en peligro, nadie estaba seguro. Como pueden imaginar, la gente no estaba feliz. Pensaban que la policía debería haber atrapado al tipo después del primer ataque, pero lo dejaron cometer 2 o 3 ataques más, antes de que finalmente fuera por alguien que estaba en su propia casa, ocupándose de sus propios asuntos. Estaban indignados, diciendo que nunca debería haber llegado tan lejos en primer lugar, y armaron tal escándalo que el superintendente local prometió aumentar las patrullas locales y contratar más guardianes de refugio para vigilar las calles. Pero entonces eso no era bueno, ¿verdad? La policía no podía descuidar otras áreas de la ciudad por un periodo prolongado de tiempo, y el destripador del apagón evitaba a los oficiales y guardianes como si fueran la peste. Y lo que es peor, no podían dejar que las oficiales o las mujeres patrulleras salieran solas, por lo que tenían que duplicar por seguridad, lo que significaba que, aunque trajeron ayuda de otras áreas de Coventry, aún no era suficiente para cubrir todo el terreno necesario. Luego, esa noche, cuando se suponía que las patrullas debían ser reforzadas y todo debía estar bien de nuevo, el destripador del apagón atacó de nuevo. Algunas de las prostitutas que habían recibido noticias de las patrullas reforzadas habían decidido arriesgarse en la calle de nuevo, y para una de ellas, eso resultó ser un error mortal. El asesinato de esa noche fue el más salvaje hasta la fecha, y parecía solo cuestión de tiempo antes de que el destripador decidiera comenzar a patear puertas de nuevo. Algo tenía que hacerse, o más bien, alguien tenía que idear un plan. Y fue entonces cuando mi querida y vieja abuela sugirió algo increíblemente valiente, que ella posaría como prostituta para atraer al hombre a tratar de atacarla, momento en el cual podría soplar muy fuerte en un silbato para alertar a los oficiales que estarían esperando cerca. Y sí, lo leyeron bien, no le dieron un arma ni un porra ni nada más que pudiera usar para defenderse realmente. La policía le dio un pequeño silbato de hojalata y luego básicamente le dijeron: «Vamos, ve y atrápanos a un asesino». Creo que podría haber sido una operación un poco más sofisticada que eso, pero recuerdo haber sentido una aguda sensación de indignación cuando descubrí que no le darían ningún tipo de arma. Concedido, ni siquiera la policía estaba armada con pistolas en ese momento, y la policía británica todavía patrulla mayormente desarmada, sin contar su taser, porra y spray de gas pimienta, pero en aquel entonces tenían aún menos con qué trabajar si querían someter a un criminal. Pero luego, los oficiales que estaban de pie para atrapar al destripador del apagón estarían armados con porras. Mi abuela no tenía nada más que su ingenio, ese maldito silbato y la voluntad de atrapar al monstruo que había estado atacando a las buenas personas de Edgewick. Así que una noche, mi abuela se dirige a la estación de policía local para repasar el plan una última vez antes de dirigirse a la noche. Luego,
En la estación, se arregla con todas sus mejores galas. Se pone un montón de maquillaje de guerra y una vez que todos los oficiales están en sus diversos escondites, se dirige hacia Cap Martin Road, que era donde había posado como cebo por primera vez. Dijo que estuvo caminando arriba y abajo durante horas, los tacones chocando contra el pavimento, pero no vio ni un alma. Después de un tiempo, mi abuela comenzó a pensar que no tendrían suerte. Finalmente, giró por una callejón entre Cheval Avenue y Grandmouth Road y dio un pequeño paseo por allí, sin darse cuenta de que era un callejón sin salida. Luego, se dio la vuelta solo para ver a alguien bloqueando su salida. La figura estaba a unos 50 pies de ella, pero sabía que no era uno de los policías porque claramente no llevaba el muy distintivo casco de policía que todos llevaban. Mi abuela dijo que llamó al hombre y pudo decir que era un hombre por la forma en que estaba vestido, pero que él no respondió. En cambio, comenzó a caminar por el callejón hacia ella a un ritmo rápido, aún sin decir una palabra. Lo ve llegar a su chaqueta y sacar algo de un bolsillo, algo con lo que jugueteó por un segundo antes de que ella viera el brillo de una hoja a la luz de la luna. La mano de mi abuela fue directamente a su bolsillo, directamente hacia ese pequeño silbato que le habían dado. Sabía que había policías a solo 1 o 2 calles de distancia, por lo que soplar el silbato los tendría allí en segundos. Pero cuando lo sacó del bolsillo, el diminuto silbato de hojalata se enganchó en un botón de latón y se le escapó de la mano. Pensó que había llegado su hora. No había forma de encontrar ese silbato antes de que el tipo la alcanzara, pero también se arrodilló instintivamente para recogerlo del suelo. Dijo que estuvo congelada de terror por un momento, convencida de que estaba a punto de morir, cuando de repente esta ola de desafío se levantó en ella y se quitó uno de los zapatos y lo blandió como un arma. Mi abuela dijo que este destripador se rió y le preguntó qué planeaba hacer con eso, pero en respuesta, ella le dijo, y no solo lo dijo, sino que lo ladró tan fuerte que la gente en las calles de alrededor lo escuchó. Mi nombre es la guardiana Eileen Topsbury y estás malditamente arrestado. Eso provocó otra risa del tipo, esa un poco más nerviosa que la primera, y luego mi abuela comenzó a gritar algo igualmente fuerte, cosas como «Te sacaré el maldito ojo con este tacón si te acercas». Y tal vez eso fue un poco más de lucha de lo que él estaba acostumbrado, pero solo por un momento, el destripador dudó, y lo siguiente que sabe mi abuela es que puede ver a 2 policías llegando corriendo y gritando a la vuelta de la esquina a toda velocidad, gritando «¡Detente donde estás!». En ese momento, mi abuela pasó de estar atrapada en el callejón trasero con el destripador del apagón a haberlo atrapado exitosamente con 2 oficiales acercándose. Un golpe de mala suerte se convirtió en un golpe de buena suerte en cuestión de unos pocos momentos, y menos mal también. Mi madre aún no había nacido, así que si mi abuela hubiera sido asesinada, no habría madre, no habría yo, y ninguno de mis hijos tampoco. Dado que sabía que estaba acorralado, el destripador intentó escalar una pared para escapar, pero ya era demasiado tarde para él. Los 2 policías lo agarraron por la pierna, lo derribaron y luego le dieron una paliza antes de arrastrarlo a la estación de policía. Después de eso, mi abuela fue una heroína. Todavía tenemos el recorte de periódico de esa época también, y ella estaba intensamente orgullosa de ellos hasta el día en que falleció. También estaba un poco chiflada hacia el final, empezó a perder la memoria y todo eso, pero nunca olvidó la noche en que salvó a Edgewick del destripador del apagón. Todo lo que estoy a punto de contarte es probablemente la cosa más loca que me ha pasado. Si hubiera un evento en mi vida que creo que trasciende el ser solo una experiencia personal y que haría una buena película o cortometraje o algo así, sería esto. Así que, en 2012, yo trabajaba en una tienda de cartas aquí en Pittsburgh. No éramos una tienda de tarjetas de felicitación, sino que comprábamos y vendíamos juegos de cartas coleccionables o TCGs. Hablo de cosas como cartas de Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, The Gathering, ese tipo de cosas. Como parte de nuestro trabajo, éramos muy activos en foros en línea relacionados con varios juegos de cartas coleccionables, especialmente cuando se trataba de hilos de compra, venta e intercambio. Hacíamos mucho negocio usando esos foros y también era donde obteníamos todas nuestras noticias sobre actualizaciones y nuevos lanzamientos para los varios juegos de cartas con los que tratábamos. Un día llegué a la tienda para encontrar a mi jefe y un compañero de trabajo sentados en la oficina en completo silencio.
Estaban mirando fijamente la pantalla del computador de la oficina y toda esta pared de texto que había sido publicada en uno de los foros de juegos de cartas. Cuando les pregunté qué pasaba, me dieron el TLDR. Una de las colecciones más grandes de cartas de Yu-Gi-Oh! En los Estados Unidos había sido robada a su dueño. Según el post en el foro, el robo en sí había sido absolutamente terrible. 2 tipos con máscaras de esquí irrumpieron en la casa del coleccionista, lo ataron a punta de pistola y luego lo torturaron hasta que entregó sus cartas. El coleccionista tenía todas sus cartas más raras y valiosas guardadas en una caja fuerte y tenía su colección menos valiosa en exhibición. Pero en lugar de simplemente agarrar los archivadores llenos de cartas, los ladrones parecían saber que las más valiosas estarían guardadas en algún lugar, casi como si tuvieran conocimiento interno de los hábitos del coleccionista. El tipo terminó en el hospital y tuvo que recibir una transfusión de emergencia por toda la sangre que había perdido. Creo que intentó resistirse y convencerlos de que tomaran las cartas menos valiosas o algo así, pero sabían que solo tenían que quemarlo o cortarlo un poco más y eventualmente entregaría las mercancías, y tenían razón también. Los posts en el foro continuaron diciendo que literalmente miles de dólares en cartas habían sido robadas a este tipo, y básicamente advertían a todos los coleccionistas y comerciantes en la costa este que tuvieran cuidado y estuvieran atentos a la colección robada de este tipo. Como puedes imaginar, todos estábamos bastante impactados. Quiero decir, en realidad no es tan raro que ocurran robos en la comunidad de juegos de cartas. Simplemente nunca habíamos oído hablar de algo a esa escala que hubiera apuntado a un gran coleccionista de esa manera, lo que sugería una planificación bastante profunda. Y eso era espeluznante por sí solo, pero luego haberlos torturado fue muy escalofriante. Y no fue tan escalofriante como el día siguiente, cuando tuvimos un visitante muy inusual en nuestra tienda. No estaba trabajando ese turno, pero mi jefe me contó la historia más tarde. Era una tarde entre semana, así que la tienda estaba básicamente vacía, aparte de uno de nuestros habituales, cuando un cliente muy inusual se detuvo. Hablando de habituales, hacíamos la mayor parte de nuestro dinero de un grupo muy pequeño de clientes principales. Ocasionalmente algún niño al azar y un padre se detenían para echar un vistazo a algunos mazos de iniciación de Pokémon o Yu-Gi-Oh! Y si era la primera visita para la mayoría de las demás personas, generalmente encajaban en uno de varios arquetipos nerd. Pero el día después de que escuchamos sobre el robo al coleccionista, la persona que entró en nuestra tienda no tenía el aspecto de tu entusiasta promedio de juegos de cartas. Mi jefe dijo que el tipo parecía ser un mecánico o algo así. Vi el metraje de la cámara de seguridad yo mismo y él lo clavó en lo que pude decir. El tipo llevaba un mono sucio con un par de gafas de sol cubriendo sus ojos y tenía cabello corto rojizo marrón. El tipo se acerca al mostrador, sosteniendo nada más que una bolsa de plástico delgada. La pone en el mostrador y le dice a mi jefe que tiene algunas cartas para vender. Mi jefe es un tipo astuto, así que en lugar de preguntarle algo demasiado directo, le preguntó al tipo del mono cuánto tiempo llevaba coleccionando, como una forma de recolección de información no confrontativa. El tipo respondió que no era un coleccionista y que había heredado las cartas de su hermano después de su fallecimiento prematuro. Mi jefe ofrece sus condolencias y luego el tipo añade que estaba tratando de reunir algo de dinero para pagar el funeral de su hermano, así que pensó que pasaría a ver si las cartas valían algo. Mi jefe promete pagarle un precio justo por cualquier cosa que pudiéramos revender, y luego abre la bolsa para ver qué había traído el tipo. Mi jefe dijo que en el segundo en que abrió la bolsa, su mandíbula cayó. Dentro había una mezcla de cartas de Yu-Gi-Oh! Extremadamente raras protegidas por una mezcla de fundas suaves y cargadores de plástico duro. Había una carta de Cyberstein, una carta de Dark Paladin, 2 soldados de Black Luster y un dragón emperador del caos, solo por nombrar algunos. Y estas constituían algunas de las cartas más raras en el mercado en ese momento. Pero entre ellas, mi jefe comienza a ver cosas como una carta de alta sacerdotisa de la profecía, un número 11, gran ojo, y un libro de hechizos de juicio. Estas eran cartas que solo se habían lanzado unos meses antes, y no todas en el mismo set, lo que significa que alguien había hecho grandes esfuerzos y potencialmente gastado mucho dinero para poder asegurarlas todas tan rápido. Mi jefe entonces comenzó a pensar cómo el hermano muerto del tipo debió haber sido un coleccionista bastante serio, así que de la manera más educada y respetuosa posible, le preguntó al tipo cómo se llamaba su hermano, ya que podría haber sido uno de nuestros habituales mientras aún estaba con nosotros.
El tipo soltó un nombre que mi jefe no reconocía y luego mencionó algo sobre cómo no era de la zona. Y ahí es cuando mi jefe comienza a darse cuenta de algo. El coleccionista de Yu-Gi-Oh, que había sido robado justo la semana anterior, vivía al otro lado de las líneas estatales en Ohio, en algún lugar fuera de Cleveland, creo, pero no me cites en eso. De todos modos, mi jefe comienza a pensar que si robara a algún coleccionista de Yu-Gi-Oh, lo inteligente sería conducir al otro lado de las líneas estatales para mantenerse un paso adelante de la aplicación de la ley. Luego comienza a darse cuenta de que muchas de las cartas que el tipo había traído ese día eran exactamente del mismo tipo que había sido robado al coleccionista, particularmente cartas como MC Queen Tiramisu. Entonces, lentamente pero con seguridad, se da cuenta de que la historia sobre la repentina muerte de este tipo, hermano, era solo eso, una historia. Mi jefe, siendo el tipo que era, baja la voz y luego le dice algo al tipo con aspecto de mecánico como: «Mira, voy a ser honesto contigo, amigo. Estas cartas valen un montón de dinero, mucho más de lo que tenemos en la tienda ahora mismo, pero si me das hasta el viernes, puedo reunir $5,000 a cambio de cada carta en esa bolsa. ¿Te parece un trato justo?». Y el tipo sonríe, asiente con la cabeza, y luego mi jefe pide un nombre y número de celular por si necesitaba contactarlo. El tipo dice que su nombre era Ricky, y luego le dio alguna excusa sobre cómo estaba entre teléfonos celulares o lo que sea, pero que definitivamente pasaría el viernes por la tarde para hacer la venta si aún estábamos interesados. Mi jefe entonces le estrecha la mano al tipo, medio en broma le hace prometer que volverá el viernes y luego lo ve salir de la tienda. Dijo que los siguientes minutos fueron bastante surreales. Volvió a su computadora y releyó el post sobre el coleccionista siendo robado, que creo que fue escrito por uno de los amigos de Yu-Gi-Oh de este tipo, ya que el coleccionista mismo estaba en el hospital. Vi esa gran pared de texto por mí mismo y también vi cómo incluía una lista bastante completa de lo que había sido robado. Presumiblemente ya había sido reunida para beneficio de la policía, pero también significaba que mi jefe podía verificar la lista para asegurarse de que todo coincidiera con lo que estaba en la bolsa. Cada carta que estaba en esa bolsa también estaba en la lista de lo robado al coleccionista, cada una. Entonces, ¿qué hace mi jefe? Llama a la policía. El oficial con el que habló no sabía nada sobre el robo en Ohio, así que lo primero que hace mi jefe es informarle sobre toda la historia de fondo. El oficial se asegura de obtener una descripción del tipo con aspecto de mecánico y hace algunas otras preguntas de rutina, pero luego mi jefe le informa sobre todo el asunto de volver el viernes. Dijo que hubo una pausa en la línea antes de que el policía le preguntara, y lo que sonaba como incredulidad: ¿organizaste que este tipo regresara a la tienda? Lo cual había hecho, con la promesa de $5,000. El oficial entonces le dice a mi jefe que tiene que hacer algunas llamadas telefónicas, pero que estaría en contacto a más tardar a la mañana siguiente. Pero entonces, unas horas más tarde, el policía vuelve a llamar para decirle a nuestro jefe que estaba a punto de recibir una llamada telefónica de 2 detectives de delitos mayores que acababan de ponerse en contacto con sus homólogos en Ohio. Básicamente, nuestra tienda estaba a punto de convertirse en el centro de una operación encubierta interestatal, y, para no arruinar la cobertura de los policías, teníamos que repasar algunas cosas con ellos para que pudiéramos desempeñar nuestro papel correctamente. Y también fue más o menos en ese momento cuando me enteré de que estaría trabajando el día del operativo. Así que, finalmente, el viernes por la mañana, llego al trabajo para encontrar a 2 niños al azar sentados en la oficina del gerente. Y cuando digo 2 niños al azar, también quiero decir que parecían ser estudiantes de último año de secundaria como mucho. Pero en el segundo en que pregunté quiénes eran, cada uno me mostró una placa brillante que decía Policía Estatal. Ambos policías estaban en sus 20 años, y gracias a un afeitado reciente, algunas sudaderas sueltas y algunos granos muy reales de etapa tardía, parecían el tipo de chicos que pertenecían a una tienda de juegos de cartas. Ahora, antes de abrir, repasamos algunos detalles finales y esencialmente se nos indicó que simplemente siguiéramos con nuestras tareas regulares y si el sospechoso aparecía, haríamos la venta como estaba planeado. Bajo ninguna circunstancia debíamos tratar de involucrarnos de ninguna forma y, cuando los policías hicieran su movimiento, debíamos retroceder a la tienda hasta que fuera seguro salir de nuevo, sin arrestos ciudadanos, sin heroísmos de ningún tipo, y eso estaba bien para nosotros. Quiero decir,
El tipo ya había torturado a alguien casi hasta la muerte y, como explicaron los policías, probablemente tenía a alguien esperándolo en un coche de escape, ya que fueron 2 sospechosos los que cometieron la invasión y tortura en el hogar, no solo uno. De todos modos, toda la mañana los policías básicamente estaban al acecho al otro lado de la calle de la tienda. Luego, justo alrededor de la tarde, entraron a la tienda para comenzar a hacer su cosa, que básicamente era actuar como un par de clientes muy indecisos. Se quedaron durante unas horas también. El sospechoso no apareció hasta alrededor de las 3:30, así que iban y venían, simplemente pasando el rato, hablando con nosotros sobre nuestros trabajos en los juegos de cartas y cosas por el estilo. Cerrábamos a las 5:30, así que cuando llegaron las 3:30, comenzamos a preguntarnos si el tipo iba a aparecer en absoluto, y luego, de la nada, entra el sospechoso vestido con esos mismos monos sucios y llevando el mismo par de gafas de sol. Se puso realmente tenso durante unos minutos mientras mi jefe revisaba las cartas. Luego, cuando terminó, esencialmente le dio a los 2 encubiertos la señal para avanzar. Ya estaba parado cerca de la oficina tratando de parecer inconspicuo cuando mi jefe dijo: «Oye, gracias por traer estas, amigo. Déjame ir a la oficina allí y sacar tu dinero». Luego, justo cuando estamos caminando hacia la oficina con la intención de cerrar y bloquear la puerta detrás de nosotros, solo escuchamos: «Policía estatal, déjame ver tus manos». Observamos los monitores de seguridad de la cámara en la oficina mientras los 2 policías con cara de bebé se acercaban al sospechoso con las pistolas desenfundadas. Él ni siquiera intentó escapar o resistirse. Hizo exactamente lo que le dijeron. Se arrodilló y luego lo pusieron en el suelo y le pusieron las esposas. Fue un gran alivio para nosotros porque habíamos discutido brevemente la posibilidad de un tiroteo, en cuyo caso solo tendríamos que tirarnos al suelo en la oficina y rezar para que nada atravesara una pared. Pero el arresto en sí fue en realidad bastante rápido y aburrido. El tipo simplemente hizo lo que le dijeron, y supongo que porque estaba tan atónito de haber sido engañado de esa manera, solo vio a estos 2 nerds cuando entró y luego, al siguiente, le están gritando con pistolas desenfundadas, diciendo que le dispararían si se atrevía a tirarse un pedo. Supongo que si se hiciera una película, esa escena podría ser un poco más intensa, pero como dije, estábamos súper aliviados de que la situación se mantuviera relativamente tranquila. Nací en Edgewick, un área en la ciudad inglesa de Coventry, y crecí en los años 70. Como la mayoría de los niños afortunados de tener a sus abuelos aún presentes, ellos eran 2 de mis personas favoritas en todo el mundo. Mi abuelo era un tipo fantástico que me enseñó a pescar y a disparar pistolas de perdigones, pero mi abuela era una santa absoluta. Siempre tenía una bandeja de hombres de jengibre lista cada vez que íbamos a tomar el té y hacía los mejores asados de papas que he probado, incluso después de todos estos años. Casi donde quiera que iba, la gente se detenía para saludarla o simplemente decía algo amable mientras pasaban junto a ella en la calle. Cuando era joven, no sabía mejor, simplemente pensaba que mi abuela era tan popular con todos como lo era conmigo, pero no la amaban porque hacía buenos asados o horneaba una tarta de manzana impresionante. La amaban por una razón muy diferente, como aprendí más adelante en la vida. Mi abuela era una figura popular y bastante famosa en Coventry, porque sirvió como guardiana de refugio antiaéreo durante la Segunda Guerra Mundial. Imagino que muchos de sus oyentes estadounidenses no sabrán qué es eso, así que, si me disculpan una pequeña digresión, déjenme explicar. Durante la guerra, cada hombre en edad y condición de luchar fue enviado al ejército o algo por el estilo, lo que significaba que las mujeres tenían que ocupar sus lugares en trabajos que tradicionalmente no se esperaría que realizaran. Había mujeres policías, mujeres bombero, mujeres excavando en los escombros de los sitios bombardeados y ayudando a reconstruir la infraestructura esencial, y, en el caso de mi abuela, también había guardianas de refugio antiaéreo. Cuando los aviones alemanes comenzaban a lanzar bombas, los guardianes de refugio aseguraban que todos estuvieran en sus refugios, y también se aseguraban de que no se mostraran luces, ya que hacían apagones completos en toda la ciudad para confundir a los bombarderos alemanes. Así que si había una grieta en tus cortinas y tu guardián podía ver luz desde dentro, golpeaban las ventanas tan fuerte que el vidrio casi se rompía, y esa era tu advertencia por la noche.
De todos modos, eso es lo que hacía mi abuela. Recorría toda la noche asegurándose de que todos mantuvieran apagadas las luces y todo eso. Una noche, mientras hacía su ronda, escuchó un grito proveniente de unas cuantas calles más allá. Como pueden imaginar, los apagones significaban que las noches eran mortalmente silenciosas, por lo que mi abuela pudo escuchar el grito desde bastante lejos. Mientras corría para investigar, se encontró con otro guardián de refugio, esta vez un hombre, y cuando llegaron al área de donde pensaban que provenía el grito, comenzaron a buscar para localizar la fuente. Minutos después, la encontraron, una joven mujer apuñalada casi hasta la muerte en un callejón. La joven fue llevada rápidamente al hospital y sobrevivió a sus heridas, pero todos estuvieron de acuerdo en que había tenido mucha suerte. Afirmó que su atacante había sido un caballero de clase trabajadora muy poco llamativo, que llevaba un abrigo y una gorra. También descubrieron que la mujer era una prostituta, o más bien, ella no admitiría serlo, pero había muy poca otra razón por la que una mujer estaría toda arreglada y sola en la calle, especialmente cuando había una guerra sangrienta ocurriendo. Ella nunca lo admitiría, ni siquiera tanto como para evitar ser arrestada, debido a la profunda vergüenza asociada con ello. Pero dicho esto, ella no fue la única que intentó desafiar las regulaciones de apagón para ejercer su comercio, y ellas terminaron pagando un precio muy similar. Unas noches más tarde, y mi abuela no estaba allí para escucharlo esta vez, pero otra joven fue atacada en aproximadamente la misma área, solo que demasiado lejos para que mi abuela lo escuchara en su ronda. Nuevamente, se sospechaba que la mujer era una prostituta, pero tristemente no tuvo tanta suerte como la primera joven. Sus atacantes parecían haber aprendido mucho de ese primer intento, y en su segundo, literalmente fueron a por la yugular. Cuando todo estuvo dicho y hecho, los guardianes de refugio temían que tuvieran una especie de versión de Jack el Destripador de Coventry en sus manos, y el momento era simplemente terrible. Los alemanes estaban lanzando bombas desde el cielo, y por macabro que fuera, eso traía un verdadero sentido de unidad a las personas que sufrían por ello. Así que pensar que este tipo estaba, por decirlo de alguna manera, luchando contra su propio equipo en medio de una guerra, puso el absoluto temor de Dios en las personas. Algunos decían que era un agente alemán, algún comando enviado para aterrorizar a la gente. No lo era en absoluto, como resultó, pero les da una idea de cuán asustadas estaban las personas. De todos modos, esto continuó durante algunas semanas más, hasta que al final no había más prostitutas caminando por las calles después del anochecer. Pero entonces el psicópata aún quería satisfacer su sed de sangre, así que después de no tener suerte en una de sus cacerías, intenta entrar a la casa de una mujer que creía estaba sola. Afortunadamente, la mujer no estaba sola, ya que su esposo estaba en el baño arriba y él ahuyentó al atacante sin una pizca de ropa, lo cual probablemente añadió al factor de shock y asustó al atacante. El hecho de que nadie resultara herido fue sin duda algo bueno, pero fue un muy delgado rayo de esperanza en una nube muy oscura, porque si este destripador del apagón estaba dispuesto a irrumpir en casas para encontrar a una víctima, entonces no solo las prostitutas estaban en peligro, nadie estaba seguro. Como pueden imaginar, la gente no estaba feliz. Pensaban que la policía debería haber atrapado al tipo después del primer ataque, pero lo dejaron cometer 2 o 3 ataques más antes de que finalmente fuera por alguien que estaba en su propia casa, ocupándose de sus propios asuntos. Estaban indignados, diciendo que nunca debería haber llegado tan lejos en primer lugar, y armaron tal escándalo que el superintendente local prometió aumentar las patrullas locales y contratar más guardianes de refugio para vigilar las calles. Pero entonces, eso no era bueno, ¿verdad? La policía no podía descuidar otras áreas de la ciudad por un periodo prolongado de tiempo, y el destripador del apagón evitaba a los oficiales y guardianes como si fueran la peste. Y lo que es peor, no podían dejar que las oficiales o las mujeres patrulleras salieran solas, por lo que tenían que duplicar por seguridad, lo que significaba que, aunque trajeron ayuda de otras áreas de Coventry, aún no era suficiente para cubrir todo el terreno necesario. Luego, esa noche, cuando se suponía que las patrullas debían ser reforzadas y todo debía estar bien de nuevo, el destripador del apagón atacó de nuevo. Algunas de las prostitutas que habían recibido noticias de las patrullas reforzadas habían decidido arriesgarse en la calle de nuevo, y para una de ellas, eso resultó ser un error mortal. El asesinato de esa noche fue el más salvaje hasta la fecha,
y parecía solo cuestión de tiempo antes de que el destripador decidiera comenzar a patear puertas de nuevo. Algo tenía que hacerse, o más bien, alguien tenía que idear un plan. Y fue entonces cuando mi querida y vieja abuela sugirió algo increíblemente valiente, que ella posaría como prostituta para atraer al hombre a tratar de atacarla, momento en el cual podría soplar muy fuerte en un silbato para alertar a los oficiales que estarían esperando cerca. Y sí, lo leyeron bien. No le dieron un arma ni un porra ni nada más que pudiera usar para defenderse realmente. La policía le dio un pequeño silbato de hojalata y luego básicamente le dijeron: «Vamos, ve y atrápanos a un asesino». Creo que podría haber sido una operación un poco más sofisticada que eso, pero recuerdo haber sentido una aguda sensación de indignación cuando descubrí que no le darían ningún tipo de arma. Concedido, ni siquiera la policía estaba armada con pistolas en ese momento, y la policía británica todavía patrulla mayormente desarmada, sin contar su taser, porra y spray de gas pimienta. Pero en aquel entonces tenían aún menos con qué trabajar si querían someter a un criminal. Pero luego los oficiales que estaban de pie para atrapar al destripador del apagón estarían armados con porras. Mi abuela no tenía nada más que su ingenio, ese maldito silbato y la voluntad de atrapar al monstruo que había estado atacando a las buenas personas de Edgewick. Así que una noche, mi abuela se dirige a la estación de policía local para repasar el plan una última vez antes de dirigirse a la noche. Luego, en la estación, se arregla con todas sus mejores galas, se pone un montón de maquillaje de guerra y una vez que todos los oficiales están en sus diversos escondites, se dirige hacia Cap Martin Road, que era donde había posado como cebo por primera vez. Dijo que estuvo caminando arriba y abajo durante horas, los tacones chocando contra el pavimento, pero no vio ni un alma. Después de un tiempo, mi abuela comenzó a pensar que no tendrían suerte. Finalmente, giró por una callejón entre Cheval Avenue y Grandmouth Road y dio un pequeño paseo por allí, sin darse cuenta de que era un callejón sin salida. Luego, se dio la vuelta solo para ver a alguien bloqueando su salida. La figura estaba a unos 50 pies de ella, pero sabía que no era uno de los policías porque claramente no llevaba el muy distintivo casco de policía que todos llevaban. Mi abuela dijo que llamó al hombre y pudo decir que era un hombre por la forma en que estaba vestido, pero que él no respondió. En cambio, comenzó a caminar por el callejón hacia ella a un ritmo rápido, aún sin decir una palabra. Lo ve llegar a su chaqueta y sacar algo de un bolsillo, algo con lo que jugueteó por un segundo antes de que ella viera el brillo de una hoja a la luz de la luna. La mano de mi abuela fue directamente a su bolsillo, directamente hacia ese pequeño silbato que le habían dado. Sabía que había policías a solo 1 o 2 calles de distancia, por lo que soplar el silbato los tendría allí en segundos. Pero cuando lo sacó del bolsillo, el diminuto silbato de hojalata se enganchó en un botón de latón y se le escapó de la mano. Pensó que había llegado su hora, no había forma de encontrar ese silbato antes de que el tipo la alcanzara, pero también se arrodilló instintivamente para recogerlo del suelo. Dijo que estuvo congelada de terror por un momento, convencida de que estaba a punto de morir, cuando de repente esta ola de desafío se levantó en ella y se quitó uno de los zapatos y lo blandió como un arma. Mi abuela dijo que este destripador se rió y le preguntó qué planeaba hacer con eso, pero en respuesta, ella le dijo, y no solo lo dijo, sino que lo ladró tan fuerte que la gente en las calles de alrededor lo escuchó. «Mi nombre es la guardiana Eileen Topsbury y estás malditamente arrestado». Eso provocó otra risa del tipo, esa un poco más nerviosa que la primera, y luego mi abuela comenzó a gritar algo igualmente fuerte, cosas como «Te sacaré el maldito ojo con este tacón si te acercas». Y tal vez eso fue un poco más de lucha de lo que él estaba acostumbrado, pero solo por un momento, el destripador dudó. Y lo siguiente que sabe mi abuela es que puede ver a 2 policías llegando corriendo y gritando a la vuelta de la esquina a toda velocidad, gritando «¡Detente donde estás!». En ese momento, mi abuela pasó de estar atrapada en el callejón trasero con el destripador del apagón a haberlo atrapado exitosamente con 2 oficiales acercándose. Un golpe de mala suerte se convirtió en un golpe de buena suerte en cuestión de unos pocos momentos. Y menos mal también, mi madre aún no había nacido. Así que si mi abuela hubiera sido asesinada, no habría madre, no habría yo y ninguno de mis hijos tampoco. Dado que sabía que estaba acorralado, el destripador intentó escalar una pared para escapar, pero ya era demasiado tarde para él. Los 2 policías lo agarraron por la pierna, lo derribaron y luego le dieron una paliza antes de arrastrarlo a la estación de policía.
Después de eso, mi abuela fue una heroína. Todavía tenemos el recorte de periódico de esa época también, y ella estaba intensamente orgullosa de ellos hasta el día en que falleció. También estaba un poco chiflada hacia el final. Empezó a perder la memoria y todo eso, pero nunca olvidó la noche en que salvó a Edgewick del destripador del apagón.